Los días tras cristales. Hagamos de cuenta que habitamos el aposento de la holganza moblado con la docilidad de la costumbre y que sus ventanas abren más allá del horror del día. Los gérmenes mutantes proliferan los adentros de la casa arrojándonos a la vulnerabilidad del equilibrio donde transita invencible la diáspora locura. Arrinconando al próstigo junto al cepo del sillar con la rama entre los dientes, entre el tedio y la nostalgia, atizo la luz de una botella. El aire es asfixiante, la fatalidad no existe, quizás porque de cerca o lejos la distancia nos aflige. Embrujado, bajo el umbral de mi ventana, alargo la cabeza y vislumbro el vaivén de unas caderas. Aterciopeladas redondeces, porosidades invidentes de dulzura, territorio de muerte breve, duraznos invasivos. Así pasamos del horror del celo a la fruta consentida. Bienvenidos a un nuevo programa de Volando Entre Letras. Nos da mucha alegría que nos ven, que todavía nos siguen prefiriendo y que se dan la oportunidad de conocer nuevos talentos, nuevas historias, nuevos títulos y nuevos autores del Oriente Antioqueño, de Colombia y, por qué no, del mundo entero. Recordarles que Volando Entre Letras es un programa de literatura cargado de muchas, pero muchas letras y versos bonitos. Hoy, como es de costumbre en nuestro programa, tenemos un invitado también bastante especial. Nos va a compartir sobre su vida, sobre su obra y nos va a contar detallitos de todo este proceso creativo que ha vivido, para que nosotros como lectores, al momento de leer su obra, atemos cabos y entendamos por qué sus letras y esos antecedentes desde luego, de la poesía, de este libro que nos va a traer hoy, que incluso no solamente es uno, tenemos un montón de libros, un montón de historias que contar. Y como siempre digo, siempre hay alguien que merece ser leído y hay alguien esperando esas letras para leerlas. Soy Jonathan Giraldo. Y hoy me voy a dejar enamorar de la poesía, voy a dejar que este estudio se llene de letras, de versos, de sonetos y de un montón de adornos que nos van a hacer enamorar, odiar y, por qué no, también hacernos un poquito más reflexivos. Pero sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida a nuestro autor invitado para que sea él el que nos cuente sobre su vida y también sobre su obra. Francisco, bienvenido a nuestro programa Volando Entre Letras. Gracias por aceptar nuestra invitación y como para que rompamos el hielo y los televidentes empiecen a entrar en confianza con nosotros, cuéntanos quién es Francisco. Muchas gracias, Jonathan, por la invitación. Bueno, voy a empezar, sí, qué pregunta tan difícil, responder uno a quién es uno. Bueno, yo soy, ¿qué te puedo decir? Yo soy una persona común y corriente que ha tenido de pronto experiencias no muy comunes y corrientes y pues sí he vivido accidentes. Los accidentes es una parte fundamental que propicia un cambio en las actitudes y en la costumbre. En ese orden de ideas te quiero contar también de que mi infancia fue práctica de la fantasía. ¿A qué voy? A que muchos escritores que no tuvieron infancia prácticamente, pues no vivieron la fantasía. O porque estuvieron ahí. Yo no quiero en ningún momento ir en contra de la moral literaria, para nada. Pero sí quiero subrayar esto, porque cuando el niño hace su vida debajo de una cama leyendo Las Mil y Una Noches o cualquier cosa de la biblioteca del papá que se la impusieron o por X o Y razón, no está jugando, sí está fantaseando, pero con los juguetes de otros. Entonces ahí es donde me parece importante que la infancia hay que vivirla, porque después seríamos escritores o poetas que estaríamos jugando con juguetes prestados.
Que incluso pasa mucho también en el proceso educativo, en donde en algunas materias nos imponen ciertos libros por una nota, que el resumen, pero son cosas que a uno no le gusta, son cosas que no te motivan a leer y que precisamente lo hace por una nota. ¿Tuviste mucha libertad entonces en estas lecturas de infancia, de esta fantasía? ¿Tú decías, padre, madre, quiero este libro y ellos te lo compraban o ellos también te llevaban libros sin decirte lo quieres, te gusta o no? Pues el primer libro que me llegó a mis manos fue el de Robinson Crusoe, que fue una aventura fantástica, fantástica. Y eso me lo regaló un padrino, pero sí, como a la edad. Desde muy pequeño, pues, sí me leyeron cuentos, pero mis padres no fueron, pues... mi padre fue comerciante y mi madre ama de casa. Okay. Mi padre fue un comerciante. Y lo que era el arte no estaba como en esos pensamientos, en esas inclinaciones de ellos para educar sus hijos. Que precisamente en la mayoría de los padres no está precisamente el arte como esa primera opción. De ninguna manera. Todavía se escucha y se dice, bueno, pero estudíeme en otra cosa que de plata, porque entonces ¿de qué vas a vivir? Te vas a morir de hambre, sí, y yo tenía una inclinación muy fuerte, por ejemplo, a la pintura. Si una tía me ponía por allá en la finca a pintar al hermanito, el farol, la cosa, pues, y ella decía que yo era talentoso. Es una de esas tías solteronas que hacen como el papel de madres. Okay. Y que a veces se acercan más que las madres. Increíble eso. Se llamaba Ana Mejía. Bueno, y ya después, claro, terminé el bachillerato y que había que estudiar, pues, a seguir estudiando. Yo quería pues entrar a una academia de arte, pero y la música me encantaba también. Aunque yo por ahí soy un músico pues aparecido, por ahí tuve un grupo de música, toqué con muchachos aquí en Río Negro, rock alternativo. Un grupo que se llamaba Ramty Ram. Bueno, entonces volviendo pues allá a esa época, sí, mi papá no, lo primero que dijo, no, que va a estudiar usted pintura, que los pintores se mueren, que tiene que ser una cosa pues clásica, ¿no? Entonces, ¿por qué no arquitectura? Que es que la arquitectura es también dibujar y es también pintar y es arte, y es otra cosa, entonces sí me fui por ese lado de la arquitectura. Estuve primero en la Bolivariana, hice como 5 semestres en la Bolivariana, me expulsaron. ¿Rebelde o porque usted dijo, no, esto no es lo mío, entonces tomémonos esto de Ruana? En realidad no hay mal que por bien no venga. Me expulsaron, pero no le voy a echar ninguna culpa allá, sino el rendimiento académico. Empecé a fallar, me iba muy bien en los diseños, en toda esta cosa, que eso lo hacía pues casi que sin coger los libros ni nada, pero empecé a fallar por allá en las estructuras y todo esto, porque yo no sacaba tiempo para estudiar, me la pasaba armando una moto que me la habían entregado en un Guacal, una Harley Davidson. Es el juguete todo sí. Adolescente. Y eso me llevó, me mantenía por allá en el barrio Antioquia, parado al lado del mecánico que era el Mico Marín, el que arreglaba las motos allá de la policía, que eran Harley Davidson. Y entonces que poner la chopper y todo eso. Entonces allá me crucifiqué prácticamente. Okay. Y me gustó eso, pero yo me olvidé de todo, a mí no me interesaba absolutamente lo otro. Ahora hay estudiantes muy fervorosos y yo admiro eso, pero yo sí fui bastante muy extrovertido y no muy concentrado en la cosa, sino me deslumbraba con los motores, por ejemplo. Me deslumbré con los motores, que era y era una práctica, porque sí, y la arquitectura sí me gustaba, pues, pero en lo que era la forma, el diseño, las funciones, todo esto, sí, en ese los tiempo espacios. ¿Todavía AutoCAD? No había nada, no me tocó el AutoCAD. El AutoCAD me tocó ahora
Ahora, después que yo siempre estuve ejerciendo y me tocó, a mí no me tocó ni el computador ni nada. Ah, ok. No, nada. Porque yo después de eso, después de que salí de allá, me fui a estudiar con el maestro León Posada. León Posada, un pintor clásico, costumbrista de cierta manera, muy conocido pues aquí en Medellín, por allá de la época del maestro Cano y de estos pintores de antes. Y con él estuve un año. Con él estuve un año haciendo desnudos, haciendo una pintura más bien académica, pues así. Y al año ya sí me dio como por volver a la universidad. Actualizarse. O, O desactualizar, ¿no? desaprender para aprender más bien. Yo creo. Quise volver a conocer otra universidad y conocer la Universidad Nacional. Okay. Entré a la Universidad Nacional, arquitectura. Y allá culminé mis estudios. Dos mundos completamente distintos. La Nacional, allá conocí la lucha de clases. Okay. Lo que no me pasó en la bolivariana. La bolivariana tendrá sus atributos, pero era así como un gallinerito en esa época. Ahora sí ya los pollitos crecieron y ya están más, ya creo que han cambiado sus políticas y sus doctrinas pontificias y toda esa cosa. No estoy, ahí me disculpan pues, pero no, sino que son dos mundos completamente distintos. Y yo me enamoré de la Nacional, para que veas, porque me mostraron el mundo como era. Estuve en el campo, estuve en barrios populares, porque hacíamos trabajo de campos cuando íbamos al campo. Entonces íbamos, por ejemplo, a Santa Elena. Y entonces allá nos metíamos a la casa del campesino, allá hacíamos los bocetos, nos metíamos a la cocina, empezamos a entender ese orden, ese concepto mental de orden y de funcionalidad que tiene el campesino tan distinto al que tiene en la ciudad. Entonces, uno como diseñador o como arquitecto no iba a hacer vivienda popular tal cual como unas cajas de fósforos, y es gente que viene del campo, porque como vemos, Colombia es un país de migrantes, de expulsados, de personas desplazadas, porque hemos vivido en una guerra de territorialidad, de todo eso. Entonces todo ese cordón de miseria que hay alrededor de la ciudad es producto de esas guerras y de esa violencia que ha habido aquí tan horrible. Entonces, estas personas no las puede, usted les diseña unas viviendas así, tal cual, unas cajas de fósforos con cierta funcionalidad y todo. Entonces, ellos van a tener gallinas en el baño, van a tener una cosa. Entonces, hay que entender un poquito la mentalidad de ellos para poder hacer un diseño de la casa de ellos, de sus hogares. Entonces, ahí difiere mucho, por ejemplo, de la bolivariana, que en ningún momento aprendimos a ver eso, sino que nosotros diseñábamos la gran casa donde pasaba el río por dentro de la casa, una cosa muy romántica, muy aparte de la realidad. Entonces era una burbuja de cristal que estaba diseñando para un mundo que no estaba dentro de esa burbuja. Entonces esas contradicciones fueron para mí muy interesantes cuando empecé a descubrir en los barrios populares y nos metíamos a la cocina, al fogón, a los cuartos, los corredores, que todos daban a un corredor acá y allá la cocina separada y todas estas cosas. A veces habían también unas galerías donde había que pasar para entrar pues al cuarto de los papás, y el padre tenía que pasar por los cuartos de los muchachos todos y dañarles su intimidad o lo que fueran, de a dos, de a tres, empieza por toda la mitad.
una galería, eso, Ahí está. imagino. Teniendo en cuenta todo este proceso académico y que desde luego también ese gusto por la arquitectura, Francisco, cuéntenos a todos los televidentes cómo edificas tu vida. Pues, ¿qué te digo? ¿Cómo? Pues es una pregunta interesante porque es que uno prácticamente no edifica su vida, sino que la vida como que lo edifica a uno. ¿Por qué? Porque fíjate los accidentes que suceden en el trasegar del tiempo de la vida, uno no los construye. No, ellos suceden y ellos lo construyen a uno. Por ejemplo, hablando de accidentes, el primer accidente que tuve, un accidente terrible allí en San Joaquín, allá por las 70, se mató la señora, estaba embarazada, muy joven, y eso me llevó a mí a replantearme muchas cosas y yo me estaba enloqueciendo acá, fue una cosa trágica, estaba terminando la tesis en la Nacional y tenía una hermana, tengo, en Alemania, y ella me invitó, venite 2, 3 meses porque sí estaba muy mal, me había desbordado en los excesos y en las cosas, no sé cómo no me maté en una moto que tuve, yo no sé, pero sí fue una época muy loca, donde con unos desbordamientos, que no sé, no estuve por allá en esos abismos, afortunadamente, pero entonces yo me fui ya luego, me fui para Alemania donde ella, y allá continué, pues que por 3 meses, mentiras que me quedé, me puse a estudiar allá, cogí mi plaza para arquitectura, para una especialidad en arquitectura, pero no, me fui y me fui con una mochila, con una amiga que me novia allá en el apartamento de mi hermana, una chica muy linda, y nos fuimos a dedo, y yo dejé todo, no, después estudio, pues Okay. para irse uno pues 6 meses, 1 año, ¿no? Estaba tan contento, tan enamorado y tan emocionado que a mí no me provocó llegar por allá a meterme otra vez a un aula ni nada, sino seguir como conociendo el mundo y Europa, pues que era pues también una idea pues para conocerla, una añoranza pues que tiene casi todo el mundo. Entonces sí, ya después regreso y empiezo, me caso, no, vivo mi vida pues el matrimonio vino después, pero ya por necesidades, que a veces el matrimonio es una necesidad, aunque nunca se necesitó. Y para mí, respetando mucho el matrimonio, fue un colapso. Fue un colapso porque después de 7 años de vida de pareja, nos casamos y a los 7 meses nos estábamos divorciando, ya con niño y todo. Lo que dicen que es mejor no casarse porque al cortico tiempo sucede esto cuando ya llevan mucho tiempo de convivencia. A mí sí, Jonathan, a mí me sucede eso. Me imagino que de pronto a otras personas no, son matrimonios, personas felizmente casadas y culminan sus... Pero a mí sí me hizo mella, me hizo colapsar, porque es que en la unión libre, la pareja no tiene pues como unos contratos rigurosos, ya sea por la iglesia o por la notaría, sino que están es porque quieren estar juntos. Ya después esa iglesia o esa notaría ya crea un compromiso y una responsabilidad, y yo pienso que eso es lo que lo afecta a uno. Porque entonces ya tú te echas, no, pues es que ya estamos casados, entonces uno como que se pierde algo, como ese compromiso. Entonces, allí en Alemania viviste el amor, viajaste, también hiciste muchos procesos creativos. Cuéntenos qué es Gasüber. Gasüber fue un grupo de teatro que
que se montó, pues se presentó una vez en un teatro importante allá en Alemania, en el Schlachthof, en Bremen. Y se unieron allí unos compañeros que sí hacían teatro y hacían danza, y que era un argentino, un alemán, mi hermana también estuvo allí, y el compañero de ella. Y la obra que se presentó, 500 años Oberstress América. Eso quiere decir 500 años de estirar y encoger América, Oberstress América. Entonces, una obra muy interesante, con mucha psicología, y yo participé allí como Matusalén, me acuerdo, pero mi protagonismo no fue pues mayor cosa, sino que la obra estaba basada en esas pinturas de hombre y bestia, que se retomaron y se llevaron pues allá al teatro. Entonces, entonces ya después yo presenté esas obras, las obras en la Villa Ijon, presenté como 100 obras, y una periodista fue muy exitosa la exposición, pero una periodista me hizo un comentario muy interesante que se los voy a decir a todos acá para que lo tengan en cuenta, que muchas veces menos es más. Y yo entendí, pues fueron 3 salas simultáneas, pero sí se pudo haber hecho más. A veces menos es más, es que fue demasiado. Entonces, eso también pues me ha enseñado, y me ha enseñado a ser más austero, diría yo, en mis cosas, sobre todo en la poesía. Y en la poesía, porque el primer libro este libro de raciones, de un viaje a un inmenso río, fue el primer libro, y fue producto de un viaje que yo hice al Amazonas. Entonces es muy distinta esa poesía, por ejemplo, a la de ahora. Qué bueno, Francisco. Ya estamos acá entrando en esta conversación de poder conocer sus letras, su obra. En este primer parte conocimos un poco sobre la vida de nuestro autor invitado, para que nosotros los lectores atemos cabos y entendamos por qué sus letras. Vamos a aprovechar este momento para que vayan rápidamente por una taza de café, por un vaso de agua, y también para que se preparen con lápiz y papel, porque ustedes ya saben qué viene después de que vamos a un corte comercial, y vamos a hacer ese detonante creativo y vamos a seguir aquí procesos creativos interesantes. Por ahora vamos a ese corte comercial y ya regresamos. Comisión de Regulación de Comunicaciones. La CNSC abre inscripciones del proceso de selección Antioquia 3. Son más de 4.100 vacantes para ingresar como servidor de carrera administrativa. Inscríbete a un solo empleo en una de las 61 entidades del departamento, en los niveles asistencial, técnico o profesional. Paga los derechos de participación en Bancolombia o PSE hasta el 26 de agosto. Igualdad, mérito y oportunidad. Comisión Nacional del Servicio Civil. Comisión de Regulación de Comunicaciones.
vamos a tener la posibilidad de imaginar unos futuros posibles, hermosos. Bienvenidos y bienvenidas al primer encuentro funcional para el fortalecimiento de la ley de La cultura es la vida, es la esencia, pero hay una que nos amerita hoy estar aquí y es la cultura propia. Suma tu voz y participa en la Ley de Cultura. Ingresa a www.mincultura.go.co. Comisión de Regulación de Comunicaciones. La Auditoría General de la República trabaja por la consolidación del control fiscal colombiano, realizando vigilancia y control a las contralorías del país y estimulando la participación ciudadana y la lucha contra la corrupción. Si usted sabe de posibles anomalías en el uso de los recursos públicos o conoce un presunto hecho de corrupción, denuncie. Escriba al correo electrónico participación@auditoria.gov.co y contribuya a la transparencia de la gestión pública. Auditoría General de la República. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Estamos de regreso en nuestro programa Volando Entre Letras, un programa de CCM Televisión en alianza con Volar Editorial. Y espero que estén disfrutando mucho ese café, ese agüita y que estén preparados porque ustedes saben que viene en esta parte, esa sección que tanto esperan desde que inicia nuestro programa y es los retos, porque soy el chico de los retos. Y nos vamos con el primero. Igual ustedes saben que nuestros retos son muy sencillos y ya hemos preparado dos para nuestro autor invitado, pero siempre pasa acá en Volando Entre Letras que los autores me aceptan los retos sin ni siquiera conocerlo y se los voy a confirmar. Francisco, ¿me aceptas un reto? Hágale. Ahí está, porque saben que son sencillos, porque nuestros retos son detonantes creativos y nos vamos con este primero que consiste en sinónimos. Acá, que no falta en nuestro programa Volando Entre Letras, tenemos la bolsita mágica. En ella hay unos papelitos y en cada papelito hay una palabra. El autor nos va a elegir 3 y nos va a decir el sinónimo de la palabra que encuentre ahí. Ustedes allá, al momento de escuchar la palabra, escriban rápido ese sinónimo y cuando terminen no olviden compartirnos tu proceso creativo en @CCM Televisión y @Volar Editorial para también conocer esos sinónimos que tienen ustedes ahí presente con las palabras. Entonces nos vamos primero con la primera, vamos a suscribir nuestra bolsita mágica para que nos dé las más difíciles, ¿cierto? Es mejor primero las difíciles y después las fáciles o al contrario. Las que venga. Empecemos por lo doloroso. Bueno, ahí está, vamos a sacar el primer papelito, vamos a ver que nos regala la bolsita mágica. Vamos ahí se fue con el primero y ustedes allá preparados para que sean de los primeros en etiquetarnos. Ahí está, nos lee cuál nos salió en el sobrecito. Derecho. Derecho, un sinónimo de derecho, Francisco. Ahí. Libertad. Libertad, ahí está. Un sinónimo que nos regala Francisco. Ustedes allá también hagan su proceso creativo y vayan verificando, vayan de una vez y cojan el diccionario de sinónimos y antónimos y verifiquen si está ahí, si no, nos lo hacen saber también. Vámonos con la segunda, vamos a ver cuál nos encontramos. Ay, se salió el papel, se salió solito, es por algo, ¿cierto? Vamos a ver por qué salió el papelito. ¿Cuál nos encontramos? Corto. Corto, un sinónimo de corto. Inmediato. Ahí está. Vamos con el tercero y último. Vamos con el tercero y último. Vamos a ver qué nos regala la bolsita. Y nos dio la siguiente palabra es... Blando. Blando. Sinónimo de blando. Tres, 2, 1. Amoroso. Se salvó, César. Se salvó, casi me da el punto a mí. Ustedes allá vivan y sientan con otros esos procesos creativos, detonantes creativos. Normalmente cuando estamos escribiendo y nos encontramos con ese llamado bloqueo del escritor o la hoja en blanco, nos desligamos de nuestra escritura, hacemos un detonante creativo, dejamos la mente despejadita y retomamos nuevamente a la escritura. Ahora sí, Francisco, cuéntenos qué nos podemos encontrar en tu obra Una lúcida locura. Aquí, bueno, acá en esta obra, compañeros, esta es la última. Aquí hay
aquí hay una compilación de los últimos poemas que son alusivos a la lúcida locura, por decirlo de alguna manera. La locura es lucidez. Pero que es que hay muchos tipos de locos o de locuras. Bueno, eso cada cual. Pero yo creo que cada ser humano es una locura diferente. Ahí es donde está el otro y la comprensión de esa locura. La locura en el momento de expresarla, nos lleva a ser rechazados o a ser entendidos. Ahí es donde el rechazo se puede, todos yo creo que hemos sido rechazados, todos. Pero no hay que tomar el rechazo de ninguna manera como una agresión del rechazador, por decirlo de alguna manera, sino que puede ser una bendición. ¿Por qué una bendición? Porque el rechazo te abre puertas. Entonces, cuando tú eres rechazado, se abren otras puertas. No se puede concentrar en echarle la culpa al rechazador, no, de ninguna manera. El rechazador te está dando una bendición, te está diciendo, ok, por aquí ya no cabes. Tú eres grande, esta puerta está muy chiquita para ti. Eso es lo que te está diciendo. Ver lo positivo de las cosas, Claro. mirar otras oportunidades. Como dice, si no me abren una puerta aquí, de seguro allí se me van a abrir 10 más. Vamos a aprovechar entonces, Francisco, para que le compartamos a los televidentes un poema de los que están aquí en tu libro, para que ellos escuchen, se animen y desde luego causarles esa intriga para que se quieran leer tu obra de inicio a final. Y siempre digo, también pasa acá en nuestro programa Volando Entre Letras, en donde escuchamos a los mismísimos autores, sus propias letras, de su propia voz. ¿Qué poema nos quieres compartir para que aprovechemos las cámaras y nos haga esa lectura? Bueno, les quiero compartir. Los poemas son todos productos de momentos, son estallidos. Pues que hay unos buenos, que hay unos malos, que sí, pero en cada momento el poema es bueno, en el momento del estallido es bueno. Yo ahora estoy escribiendo unos aforismos diario, escribo un aforismo. Y lo pongo en el estado. Pues después, ahora ya voy a sacar un libro de brevario de cotidianidad. Esos son aforismos, son los estallidos de cada día. Pues el poeta todos los días no está en la obligación de escribir un poema. Eso sí lo puede hacer el escritor con la novela que se levanta a las 8 de la mañana, porque la novela es discursiva, la poesía no. Tienen esa diferencia. No es que sea una positiva y la otra negativa, no. Son distintas. Entonces sí, el aforismo son unos versos cortos, tampoco pues son haikus, pero sí, dicen algo del día o de la noche anterior o del albor de la mañana, de la humedad de la mañana, de la huida del día, cualquier cosa. Entonces, voy a abrirlo, pues así aleatoriamente. Ahí está. Aquí está. Y este se llama Diosa, diosa de la nada. Dice así. Amaneces con nidos en el pelo, los pájaros se han ido a graznar a la montaña, huyendo del ocaso lóbrego a tu frente mustia. Cuando despuntes a la fama, sin el lenguaje de los ojos, las aves picotearán tu rostro y el hilo oculto anudado a tu nombre será un tramado de inteligibles garabatos. Allí sentada, extraviada, en una roca incierta, renacerás, mutante, en un conjuro de pájaros transparentes, en crisálida, rocío verde,
flor de agua, mariposa del sol, y serás cabeza de un girasol alado y tu nombre, un musgoso túmulo de hilos. Ahí está ese poema que nos compartió nuestro autor invitado aquí en nuestro programa Volando entre Letras. Entre bambalinas hablaba con Francisco y hablábamos de los accidentes, que los accidentes también nos pueden traer cosas importantes, y ahorita también lo que nos decía de verle lo positivo a todo. Tuviste un accidente, Francisco. ¿Qué nos dejó ese accidente? ¿Qué nos acercó mucho más a la poesía? A otra forma de la poética, diría yo, Jonathan. Porque yo creo que, pues yo como fui artista plástico, ese artista plástico murió o simplemente mutó a crear imágenes con palabras, así de sencillo. El artista plástico, no, yo no volví a pintar. Yo te contaba que toqué música, teclados. No, eso ya pasó. Y ahora me tiene en sus manos lo que es el expresarme a través de la palabra, que ese ejercicio yo no lo había hecho. Es que yo debo decirlo. A mí nunca me llamó la atención la poesía. Entonces yo expresaba, Jonathan, mis imágenes era con colores, con formas, todo esto, más no con palabras. Entonces fue un reto muy interesante que yo lo descubrí a través del accidente. ¿Por qué? Porque hace 6 años, yo aquí ahora hablando tras bambalinas con Jonathan, que él hace 7 años también escribe, que tiene 3 novelas. Dice, no somos contemporáneos. No, pero es que usted es mucho mayor. No, ¿cómo así, hermano? Venga, que es que la poesía no tiene épocas. La poesía no se ve por las épocas ni por los años, la poesía es poesía. Entonces, en ese orden de ideas, después del accidente tuve un desprendimiento de retina que fue propiciado por una rama que ni siquiera iba yo manejando, sino que iba de copiloto. Y eso me llevó a 6 meses de convalecencia, 2 cirugías, casi pierdo el ojo, pues afortunadamente quedé viendo por el ojo derecho. Y yo tenía que estar en la convalecencia boca abajo en la cama, ¿sí? para que por la gravedad se ajustara la retina nuevamente. Entonces yo empecé a escribir ahí sobre el tapete así, cogía papeles y empecé a escribir, empezaron a salir un poco de cosas. Ya no tenía la tela, ya no tenía los objetos, la cosa. Un poco de cosas y empezó a fluir. O sea, esa poética encontró otra ventana, encontró otra salida por donde desbordar. Y se fue por allá y se fue por allá. Entonces, ya van. En esa convalecencia yo no recibía a nadie, ni quise contarle a nadie lo que me estaba pasando del accidente, porque me parece que la enfermedad y la muerte son íntimas. A mí no me gustaría, bueno, son cosas muy personales. No le dije a nadie, absolutamente. Pero ya después entonces, yo sí con un poco de manuscritos que tenía así, no, pues esto yo quiero publicar esto, yo quiero publicarlo. Entonces me fui para un poeta por allá del pasado, que no nos conocimos en el mundo de la escritura ni de nada de eso, sino como vecinos y en otro contexto muy distinto. Rafael Patiño, muy buen poeta él. Yo le dije, le voy a llevar esto a él, y me empezó a dar varilla la que tú quieras. Con eso me dijo, no, Francisco, tú eres poeta, pero demasiada retórica. Y empezó a darme varilla. Y entonces ahí es donde me volví más lacónico. El accidente me llevó a otro mundo y me volví lacónico, me volví breve, entendí que es ser breve con las palabras, con la vida, con todo. Y adicional a eso, tenías la experiencia que te pasó en tu exposición, que te dijeron, menos es más. Exactamente. Entonces ya, si no le entra por aquí, le entra por otra parte. Y claro,
Entonces yo empecé a entender eso, no que pues el poeta o el escritor siempre pues que le hacen una crítica y guau, le toca el ego y que no sé qué, y se pone a la defensiva. Pero ¿qué defensiva? ¿A qué defensiva se va a poner uno? A defender un túmulo de mierda que hay detrás de uno. Así es, porque siempre se defiende a capa y espada lo que uno escribió, lo que uno hizo, pero pues también esa crítica constructiva te ayuda a mejorar, si no, pues vas a quedar siempre estancado en lo mismo. Sí, deja eso, ¿qué te vas a poner a defender eso? Atiende más bien, entierra eso y dale para adelante. Si entendiste el concepto, dale que hay sabiduría ahí. Y entonces empiezo a escribir. Y entonces sí, saco ese primer libro, Raciones de un viaje a un inmenso río, y el segundo, cada año escribo un libro. Okay. Palimpsestos de cristal, el segundo, Fantasmas de hojalata, el tercero. Incluso en ese tienes ilustraciones que en este caso serían tus pinturas, tus creaciones. Todos son ilustraciones porque yo quise mezclar la plástica que está íntimamente, por eso te decía, son poéticas. Y tú naciste con tu poética y quién sabe más adelante qué será, pero la poética se lleva. Y el artista o el poeta, yo digo que debe morir en su ley, porque si no era una falsa poética o era un juguete prestado. Yo creo que el poeta íntegro es como decir, una vez estuvimos hablando de Arthur Rimbaud, que yo lo admiro enormemente, un genio, hasta los 19 años. Después se volvió un mercachifle y muere como un mercachifle cualquiera, como a los 37. Entonces por allá me brincaban los defensores pues de estos íconos, de estos dioses, y que no, que usted cómo se atreve a decir eso, si usted es un pobre pendejo. No, pero tengo también igual el derecho de opinar. Y es eso, él quemó toda su pólvora, fue un genio, y creo que empezó a escribir a los 6, por allá, se dedicó a escribir, y a los 19 años se acabó todo, se descremó. Y se fue a hacer Abisinia, se fue allá al África, Francia pasó allá al África, a hacer negocio, a vender armas, a traficar con armas, con personas, un poeta, con ese tal. ¿Y cómo terminó aquí? Eso es lo inexplicable. O es cuando ese transfugismo en la política que tú lo ves aquí, que Lucio fue, por ejemplo, militante del M-19 y está por allá de extrema derecha, de facho, por allá en el centro democrático. No es política, pero ¿cómo hacen ese transfugismo y salen de ser pues unos revolucionarios, como tú dices, como el Che Guevara, por allá terminar por allá pues de colonialista, atacando los países africanos o haciendo todo lo contrario? Eso es lo inexplicable. El artista debe morir en su ley. Y Arthur Rimbaud, este genio, este ícono, soy un admirador profundo, profundísimo. Y cómo es, pero no, cometemos errores o a veces, ¿qué pasa? La quemamos toda de una vez. Eso fue lo que le pasó a él. ¿Y estos genios precoces a veces la queman? No, que es que desde los 5 años está escribiendo. No, maravilloso. ¿Y a qué época dejó de escribir? No, que a los 22, que porque ya no le sale nada. Entonces. Ahí está, y muchos también dicen que la creatividad o los procesos creativos no se acaban, y acá podemos ver un ejemplo de que pudo haber sido eso, se acabó su proceso creativo o pues tomó otros rumbos por decisión propia o qué sé yo. Aparte de eso, aquí en nuestra mesita hemos tenido exhibido también una novela que también es de nuestro autor invitado. Tenemos muchos libros para que se deleiten con ellos. ¿Dónde pueden encontrar los libros? Si alguien de los televidentes dice, yo quiero meterme en las letras de nuestro autor invitado, de Francisco Mejía, ¿dónde adquirirlos? Bueno, aquí en Río Negro está en la librería Aguilar, ahí en el centro comercial Ganadero. Ahí
yo soy tan mal vendedor, todo esto. No me he preocupado mucho por eso. En Medellín está en la librería, en esa gran librería La Contista, están todos los libros míos también en Medellín. Y acá en Río Negro, pues aquí en la librería Aguilar, que hay otras librerías, creo, voy a ir a visitarlas también. Pero por el momento ahí. A ir buscando, y ya saben que si van a una librería y no encuentran el libro, pueden decirle al librero que por favor se los tenga en la librería, que es deber también de ellos tener los libros, y así también se apoya estos procesos creativos en donde el librero también se contacta con los autores para que el libro esté disponible allí. Vamos a aprovechar para que les mostremos entonces las gráficas, las ilustraciones de esos procesos también que tienes desde las artes plásticas y que los reúne todos en tus libros, poesía, con esta parte de los matices que nos hablabas ahorita de los colores. Francisco, cuando uno pinta, usa muchos matices de colores. Al escribir poesía también. Sí, claro. La poesía es colorido, es oscura, es gris. Pues, o sea, es una gama desde el más oscuro, desde el negro, pasando por el círculo cromático hasta llegar al blanco. Sabemos que el círculo cromático es una sumatoria. En el círculo cromático se ponen a girar todos los colores y termina en blanco. Ahí está. Entonces, del más oscuro, del negro, al blanco. Porque la poesía no solo es lo que nos quieren mostrar, artilugios y florituras y esto, no. Es todo. Incluso era lo que decía al principio, amar, enamorarnos con la poesía, pero también odiar, también tener un montón de emociones y sensaciones que eso nos transmite. Vamos a aprovechar las cámaras de SSM Televisión para que les mostremos esas ilustraciones, esos dibujos que tienen tus obras, y también prepárense porque ha llegado también ese momento para irnos a esta sección que ustedes tanto esperan, y es el segundo reto, porque nuestro autor no se va a salvar de ese segundo reto. Incluso aquí entre nos ahorita me dijo, ¿y podemos obviar esa parte? Yo le dije, no, se me ponen bravos los televidentes porque ellos están pendientes de nuestra sección de estos detonantes creativos que tenemos aquí en nuestro programa Volando Entre Letras, pero igual también son muy sencillos. Aquí ya lo encontró uno. Mientras preparamos el segundo reto para el autor, bueno. vamos a mostrarle a las cámaras. Bueno, yo creo que el reto a obviar era el de los sinónimos, que ya lo pasamos. El primero. Bueno, ahí tenemos. Este libro se llama Fantasmas de Hojalata, está prorrogado por el maestro Raúl Henao, que fui muy amigo de él, pues ahora pues, es amistad, simplemente se distanció algo, pero es un gran poeta que estimo, que le tengo mucho aprecio y hemos compartido pues, muchos momentos en su taller, en el taller Meca, los compañeros. Este libro, Fantasmas de Hojalata, hace alusión a la serie de obras anteriores que se llamaron Fantasmas de Hojalata e incluyen los poemas Fantasmas de Hojalata. Entonces hay una fusión de la palabra y la plástica. Por ejemplo, esta imagen que vemos acá. Ese es el sopilote, el Coragips atratus, ese mal llamado gallinazo. Esta obra la hice hace, pues tiene ya varios años y ahora se repite. Mira la revista que te pasé, Jonathan, de Punto Seguido. Esta imagen está en la carátula. Hace parte de la portada. Hace parte de la portada. Y eso tiene que ver con la historia, con una conexión de un par de polluelos que yo rescaté y que los levanté y se fueron los monjes de los aires, los misioneros de los aires. Y conocí ese animal muy de cerca y es impresionantemente un animal que lo deja uno deslumbrado. O sea que ahí me volví cetrero, la cetrería. La cetrería es la que tiene que ver con el adiestramiento de las
las aves de rapiña y todo eso. Pues la historia no la cuento aquí porque no termino, pero hay cosas milagrosas que yo no me doy cuenta, cómo los padres dieron con esos polluelos después de que los cogimos por allá que se cayeron del nido que estaban, los recogimos y los llevamos 10 kilómetros en el carro a San Antonio de Pereira, que es donde yo vivo, y estos animales los padres dieron con los polluelos, porque yo los vi alimentándolos allá en donde los estaba yo. ¿Cómo dieron con ellos? Es la gran pregunta. Entonces yo, ¿qué? Un olfato increíblemente desarrollado, una visión, una telepatía. Y un montón yo todavía no he llegado allá, ni eso se ha estudiado, ni lo puedo comprobar. Pero ¿qué fue? ¿Qué fue, Jonathan? Es lo que a mí me deja... Y nos vamos a quedar con estas preguntas, con esa inquietud, estos misterios que nos encontramos. Mucho que contar, mucho que decir, y de seguro nuestro artista, nuestro autor invitado va a tener muchas hojas y mucho papel para contarnos todas esas historias. Nosotros hemos llegado al final de nuestro programa Volando Entre Letras. Se nos quedó un reto pendiente, pero bueno, lo vamos a tener con él después de que salgamos al aire. Ya saben que nos pueden seguir como @CCM Televisión, @Volar Editorial, y a mí me pueden encontrar como @Jonathan Giraldo. Nos vemos en un próximo programa de Volando Entre Letras. Chao, chao.